Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Quiero que continuemos con algunas lecciones de Proverbios. Así que los invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 1. Libro de Proverbios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí tenemos varias cosas que hemos estado viendo. Hemos tenido hasta el momento dos lecciones acerca de este libro y solamente hemos logrado avanzar hasta el versículo 3, porque Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que cada palabra que se usa no está puesta para adornar o para embellecer quizás alguna frase. Cada palabra tiene un significado que muchas veces son muy similares, que parecen sinónimos, pero cuando uno medita en cada una de ellas, logra sacar más enseñanzas y logra ver más claramente qué es lo que se quiere comunicar. Por eso es que el autor usa este recurso, que amontona una palabra tras otra para dar énfasis en su propósito y también para dar mayor claridad con lo que quiere transmitirnos a nosotros. Hemos visto en estos sermones que los proverbios y toda la palabra de Dios nos permite saber cómo conducirnos en esta vida, de tal manera que podamos glorificar y honrar a nuestro Dios, porque vemos sabiduría, vemos el conocimiento de Dios llevado a la práctica, cómo nosotros cada cosa que aprendemos la llevamos a la práctica, y cuando la llevamos a la práctica, aprendemos, obtenemos sabiduría mediante poner en práctica lo que nosotros aprendemos de Dios. Hemos visto que estos asuntos que vemos en Proverbios no son solamente para tener una buena vida religiosa, sino que involucra en todo aspecto de nuestras vidas. Cómo ser mejores esposos, mejores esposas, cómo llevar un buen matrimonio, cómo llevar bien a los hijos, cómo relacionarme con mis padres, cómo relacionarme en mi trabajo, con los negocios, con mis finanzas, con las personas que me rodean. Nos sirve en muchos aspectos de nuestras vidas. Un cristiano que medita en el libro de Proverbios, que le saca provecho, puede llegar a ser un mejor profesional, ¿cierto? Un mejor padre, como hemos dicho, mejorar sus relaciones. Entonces, es un libro que sí vale la pena estudiar, como cada libro que tenemos en las Escrituras. Trae mucha bendición a nuestras vidas. Y los siguientes versículos que vamos a ver ahora también nos van a seguir aportando más beneficios, más riqueza que podemos sacar de este libro. Vamos a intentar avanzar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Voy a leer en la versión de las Américas. Dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Nosotros cuando leemos el versículo 4, dice, para dar sagacidad a quienes, a los simples. ¿Quiénes son los simples? Cuando Proverbios habla acerca de los simples, se refiere a los jóvenes, se refiere a personas que son, que no conocen mucho, a personas que tal vez se les puede llamar un poco necias, personas insensatas, personas que son fáciles de engañar. Entonces, hay muchas veces, y generalmente se usa la palabra simple, necio o joven como sinónimos en el libro de Proverbios.
y así también en otras partes de la Biblia. Entonces, eso nos dice a nosotros algo, que los jóvenes, en primer lugar, somos necios, necesitamos sabiduría, necesitamos conocer, necesitamos escuchar todo el consejo que nos puedan dar personas sabias, personas que tienen más experiencia. Si bien es cierto, de alguna manera todos en algún momento o todos somos simples, todos necesitamos sabiduría. Incluso los que ya son sabios también necesitan aumentar su sabiduría. Entonces, es importante que entendamos que cuando acá el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples, en primer lugar habla a los jóvenes, porque Proverbios es un libro que va dirigido principalmente a los jóvenes, para evitar que vayan por malos caminos, para ayudarles a tener una vida recta, una vida que pueda eh, honrar y glorificar a Dios. Entonces, eso es en primer lugar lo que nosotros debemos ver. Ahora, quizás alguien se puede ofender, alguien que es joven y diga, bueno, pero yo no me siento ingenuo, no me siento necio, yo la verdad es que me siento bastante inteligente. Una de las primeras cosas con las que debe luchar un joven, o quizás algún hermano que lleva poco tiempo en el Evangelio, y todos nosotros en realidad, es con la arrogancia, con la altivez, con el orgullo, porque tal vez uno se siente muy sabio, siente que tiene mucho conocimiento, pero realmente lo que es la realidad en nuestras vidas es que somos necios, necesitamos aprender y necesitamos humildad, necesitamos reconocer que somos muy ignorantes y necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios, porque no sabemos cómo vivir, no sabemos cuáles son los caminos correctos que debemos tomar. No tenemos las respuestas a las preguntas y puede ser que ni siquiera tengamos las preguntas correctas todavía en nuestras vidas. Cuando se es joven uno cree que lo sabe todo. Quizás cuando es niño uno sí tal vez es un poco más humilde, reconoce que no sabe muchas cosas y le pregunta todo a sus padres. Pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo mayor raciocinio, vamos pensando más, vamos haciéndonos más preguntas, cuestionando más cosas. Llega una etapa en que nosotros comenzamos a sentirnos mucho más inteligentes, mucho más capaces, y llegando a veces al punto en que un joven siente que sabe más que sus padres, que sabe más que tal vez que sus abuelos, que sabe más que sus hermanos en la iglesia, porque tal vez conoce más de tecnología, porque sabe usar redes sociales, porque conoce quizás de ciertas materias de ciencia, del colegio, de la universidad, y llega a pensar que sabe más incluso que sus padres y llega entonces a ponerse sobre. Pero un joven necesita entender que es necio, que somos necios, que necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios. Y tal vez nosotros, todos los que estamos aquí escuchando esta lección, necesitamos reconocer que en cierta manera también somos simples, que también necesitamos que Dios nos abra más la mente, necesitamos que Dios nos ayude a comprender de mejor manera más aspectos en la vida. Y como joven, reconocer también que hay personas que nos pueden ayudar y los consejos de los padres son para bien. Los consejos de los padres que nos dan en Cristo Jesús, ¿cierto? En el Señor, respetando lo que es la justicia de Dios. Por lo tanto, necesitamos sabiduría. Eso es lo primero que nosotros llegamos a entender. Lo siguiente es, versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Es decir, una persona que es simple, una persona que es necia, una persona que es ingenua, puede llegar a ser sabia. Eso nos da esperanza a todos nosotros. Todos los que estamos aquí podemos llegar a ser muy sabios, porque no depende de nosotros, 100%. No es por lo que yo pueda llegar a hacer, es por lo que Dios pueda hacer en mí. Dios es el que da la sabiduría. Por eso el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Alguien nos va a dar a nosotros sagacidad, astucia, prudencia también. El capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová, fíjese, da la sabiduría. Es Dios que nos da a nosotros la sabiduría. Entonces nosotros aprendemos, nosotros ponemos en práctica el aprendizaje y Dios nos permite que saquemos un aprendizaje
de esa experiencia que hemos tenido al poner en práctica su voluntad. Cuando nosotros también leemos en Santiago capítulo 1, versículo 5, nos habla acerca de las pruebas y que se necesita sabiduría para enfrentar las pruebas. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quién? A Dios que la da. Y pedir sin dudar, sino que entendiendo que Dios nos va a dar sabiduría. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para dejar de ser simples, para dejar de ser ingenuos, para dejar de ser personas fáciles de engañar. Un joven, principalmente, que es más ingenuo que quizás un adulto, una persona madura, es muy fácil que sea engañado y comienza a escuchar las ideas que hay en el mundo, las filosofías de vida, las, los engaños que se hacen y se presenta una vida muy divertida, muy buena y que tiene mucho sentido y que no se ve nada de malo. Y uno es engañado entonces por Satanás, así como Eva también fue engañada por Satanás, para dar sagacidad a los simples. Esta palabra sagacidad quiere decir prudencia. Así dice en la versión de las Américas, para dar prudencia. La prudencia se refiere entonces a astucia, ¿ya? Alguien que es astuto en su vida. Puede ser usada tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Satanás, que fue muy astuto, ¿cierto? La serpiente engañó a Eva, usó su astucia, su perspicacia para el mal. Pero nosotros también podemos usar la perspicacia, la astucia para el bien. Por ejemplo, para identificar una oportunidad para predicar el Evangelio. O para conversar con alguien sobre el Evangelio que tal vez es un poco más complicada. Yo recuerdo en ocasiones cuando hemos salido a predicar casa por casa, recuerdo que a veces ha salido gente muy complicada, muy difícil y que no quiere escuchar nada de Dios. No, a mí no me hable de la iglesia. No, a mí no me hable nada de la Biblia porque yo ya tengo mi religión o tengo mis convicciones o yo no le creo nada de esas cosas. Y por ejemplo, yo recuerdo en varias ocasiones en que nos salieron gente así y mi papá lograba hablar con esas personas, las escuchaba y yo no sé cómo, pero de alguna manera terminaban prácticamente siendo amigos. Y incluso entraba a las casas, estudiaba con ellos y salía algo bueno. Entonces, eso es una cosa que uno podría llamar astucia, perspicacia, ser prudente, tener las palabras necesarias, usar inteligencia, astucia para saber cómo enfrentar situaciones difíciles, situaciones que requieren que nosotros usemos más también la mente para determinar cómo actuar correctamente en diversas situaciones. Entonces, esa es la idea que tiene la palabra prudencia, ¿ya? Sagacidad, astucia. Si nosotros tenemos sabiduría, si logramos ir adquiriendo sabiduría poco a poco, esta debe ser usada de acuerdo a la voluntad de Dios, en cosas espirituales, ¿cierto? No aprovecharse quizás de cierta astucia que tenemos para hacer mal. No usar nuestra astucia para aprovecharse de la gente, aprovecharse quizás de los hermanos, aprovecharse de gente quizás un poco más humilde o menos educada, sino que debe ser usada para el bien. Por ejemplo, Jesús nos habló acerca de esto en Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, y sin perder acá Proverbios, Mateo 10, versículo 16. Jesús envía acá a sus apóstoles y les dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Eso es lo primero que Jesús dice. He aquí, yo os envío como a ovejas, ¿cierto? En medio de lobos. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dice Jesús. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces es necesario que nosotros seamos astutos. Estamos en un mundo malo, donde hay mucha gente mala que va a querer hacernos daño. Hay muchas veces en que quizás alguien va a querer aprovecharse de nosotros. Y por eso es que Jesús nos dice, tienen que ser astutos, atentos, ser perspicaces como serpientes. Habrá mucha gente que querrá aprovecharse de usted. Mucha gente que nos querrá quizás en algún momento estafar. Y no significa que uno siempre tiene que estar con la maldad en la mente, pensando mal de los demás, siempre estar con la malicia que van a querer hacerme daño. Pero sí, no hay que ignorar que hay gente mala.
No hay que ignorar que habrá gente que querrá hacernos daño. No hay que ignorar que hay gente que siente envidia. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar atento. Y la sabiduría, o parte de la sabiduría, es lograr ver las intenciones, es lograr discernir las palabras y darse cuenta si realmente nos quieren engañar o no. Por eso es importante que apliquemos este principio de Jesús, ser astutos, ¿cierto?, como serpientes, pero tenemos que ser también como palomas en nuestro interior, tenemos que ser inocentes, puros, en cuanto a malicia. Pablo también habló de esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Fíjese cómo Pablo lo dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, está repitiendo el mismo principio que nos mencionó Jesús, que no seamos niños en la forma de pensar, porque para pensar debemos ser maduros, debemos ser aterrizados, debemos ser astutos para no ser engañados por cualquier viento de doctrina, por personas que intenten hacernos daño o por Satanás. Entonces, en nuestro modo de pensar, debemos ser astutos, inteligentes, pero en malicia, ser como niños, ser ingenuos, ser puros de corazón. Muchas veces los jóvenes queremos ser adultos, queremos ser tratados como adultos, y a veces se comete el error de querer hacer cosas de adultos, de querer conocer más allá, y quizás se siente muy grande, se siente muy adulto, porque conoce la maldad que hay en el mundo y porque practica o ha practicado acerca de las cosas que hay en el mundo, acerca del pecado. Y eso no nos hace más adultos. Eso no nos hace hombres o mujeres. Eso significa que hemos corrompido nuestro corazón. Significa que nuestra alma se ha corrompido. Y eso es algo que debemos evitar. Debemos mantener lo que más podamos la inocencia, la pureza en el corazón. Ser niños lo más que podamos en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de comportarnos en cuanto a la malicia. No andar con maldad, no andar con estos deseos de hacer mal a los demás. Pero lamentablemente un joven quiere sentirse mayor, quiere sentirse más grande y ser tratado como tal. Y permite a veces que lo traten como adulto en cuanto a la malicia. O él hace cosas que no corresponden a su edad. Por eso un joven tiene que mantener su ingenuidad en su corazón, pero en su mente llegar también a una madurez. Y esto aplica no solamente a los jóvenes, entendemos que claramente también aplica para todos, incluso para el hermano que lleva mucho tiempo en el Evangelio o que tiene mucha edad, debe también mantener lo más pura su alma, lo más ingenuo su corazón, pero su mente siendo muy astuta. Pero es algo que nos va dando la sabiduría, es algo que Dios nos va dando. Y por eso es importante que esto también, los padres, que son adultos maduros, puedan comunicar a sus hijos para que no se equivoquen en sus caminos, para que no vayan a corromper sus almas, sus corazones, y no quieran adelantar un proceso de madurez en cuanto a la malicia, sino que se mantengan puros el mayor tiempo posible. Cuando se cae en esto, cuando un joven, cuando una persona, un cristiano, comienza a conocer más este tipo de pecados y a practicarlos, no lo hace más adulto, lo hace un necio. Eso es necedad. Sigamos. Entonces, para dar sagacidad a los simples, para dar esta astucia que necesitamos, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Cuando hablamos de cordura, también nosotros hablamos de discreción. Es la habilidad de decidir lo que se debe hacer en cada situación. Es la habilidad entonces de decidir qué es lo que debo hacer frente a determinadas situaciones. Podríamos hablar acerca de decisiones. Las decisiones son difíciles. Muchas veces tenemos que decidir
y no sabemos cuál es la decisión más correcta, porque me tenemos miedo a equivocarnos. Muchas veces hay que tomar decisiones tan importantes que pueden tener una influencia muy grande en nuestras vidas y por todo lo que dure en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que un joven y que todo cristiano tenga sabiduría para ser astuto y además para tener inteligencia y cordura, ¿cierto? Para ser una persona discreta. Tiene que ver con la capacidad de determinar un propósito y la forma de lograr conseguirlo. Por lo tanto, resumiendo este concepto, necesito ponerme metas en mi vida. Quiero tener algunos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las metas que voy a definir para mi vida? ¿Cuáles son las metas más sabias que puedo poner en mi vida? ¿Y cómo voy a llegar a ellas? Por ejemplo, un joven quizás quiere entrar a la universidad, quizás quiere entrar a una carrera técnica, o quizás él no quiere estudiar, quiere comenzar a trabajar inmediatamente. En ese momento necesita de sabiduría y necesita pedir a Dios que le ayude a tomar una buena decisión, porque es una decisión que nos va a costar el resto de nuestras vidas. Entonces, esta cordura, esta discreción es la capacidad de ponernos metas y cómo vamos a poder lograrlas. Y lo más importante en todo esto es que incluyamos a Dios en nuestras metas. Nosotros, los jóvenes, los hermanos que llevan poco tiempo, los hermanos que llevan harto tiempo, todos tenemos que poner a Dios en nuestras vidas. Y en cada meta que nos pongamos delante, decir, ¿qué esperaría Dios que haga? Si soy adolescente y quiero hacer algo de mi vida, después adelante estudiar algo o un trabajo, tengo que pensar cómo yo podría glorificar a Dios. ¿Esto me permitiría honrarle y glorificarle? ¿Es lo más sensato? ¿Es lo correcto en mi vida? Cuando estoy buscando una pareja o cuando voy finalmente a decidir unirme con una mujer o con un hombre en el caso que sea mujer, cuando voy a decidir unir mi vida en matrimonio, orar a Dios y pedir sabiduría, ¿es lo correcto? ¿Es lo más sensato? ¿Me conviene estar con esta persona? Cuando está en matrimonio y se proyecta con su pareja, tiene ciertas metas, ciertos planes, e incluimos a Dios en ellos, debemos hacerlo para que nos pongamos metas correctas y para que planifiquemos cómo vamos a lograrlas correctamente con la ayuda de Dios. Porque si no, vamos a errar en nuestro camino. Y puede ser que después nos lamentemos de las decisiones que hemos tomado. Sea lo que sea que decidamos, nosotros vamos a tener relaciones con personas. Si vamos a estudiar algo o no vamos a estudiar algo, sea como sea, vamos a tener relaciones con las personas. Y el libro de Proverbios nos enseña cómo relacionarnos con diferentes personas. Necesitamos sabiduría para ello. Demasiadas personas gastan sus vidas jóvenes, desperdician sus vidas jóvenes, porque no toman en cuenta a Dios en sus caminos y pierden 20, 30 años de sus vidas en asuntos que no convenían. Y después tal vez llegan a una edad en que se dicen, no tengo contentamiento de mis años, no viví una vida correctamente y quizás pude haberlo hecho mucho mejor. Por eso necesitamos sabiduría y pedirle a Dios que nos guíe. Dios nos creó. Dios envió a Cristo Jesús a morir por todos nosotros. Tal vez en este momento somos jóvenes, en este momento tenemos vida, pero llegará un momento en que también envejezcamos. Llegará un momento en que muramos. Y llegará el momento en que todos nosotros estemos de pie ante Dios para ser juzgados por nuestras obras. Y en ese momento va a ser muy decisivo si viví una vida de acuerdo a mi voluntad, si viví mi propia vida o viví una vida que buscó glorificar y honrar el nombre de Dios. Por eso es que es muy importante que desde jóvenes nos pongamos muy claras estas metas, que los padres se las repitan a sus hijos y que los abuelos puedan también aconsejar a sus nietos
de acuerdo a estos caminos, porque se necesita sabiduría, o de lo contrario, se perderá el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Pablo nos da un consejo muy importante que siempre debemos tener presente en nuestras vidas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren con diligencia, pongan mucha atención, pongan toda su concentración en cómo se están conduciendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No hay que desperdiciar el tiempo. Muchas veces alguien puede decir, la verdad es que no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, o no tengo tiempo para participar de los estudios, o no me alcanza el tiempo para hacer actividades espirituales. ¿Y nos alcanza el tiempo para desperdiciar nuestras vidas? ¿Tenemos tiempo acaso para destruir nuestras vidas y que pasen 20, 30 años una vida sin sentido, sin un propósito? ¿Realmente vale la pena desperdiciar así la vida sin poner a Dios en nuestros caminos? Cuando escuchemos enseñanzas, cuando alguien nos hable, tomemos notas. Tomemos notas de las lecciones, de los sermones, de los estudios bíblicos. Tratemos de aprender lo que más podamos, porque los días son malos, porque no sabemos cuánto más va a durar esta vida. No sabemos cuánto tiempo más estaremos. La vida es corta. No hay tiempo para equivocarse tanto o perder toda la vida. Por eso es que debemos nosotros, como simples, como personas ingenuas, como personas que necesitan mucho de la sabiduría de Dios, necesitamos en primer lugar reconocer nuestra falta de sabiduría. Necesitamos pedir a Dios que guíe nuestros pasos. Oremos, hermanos, sin cesar. Oremos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para que Dios guíe nuestras vidas. Aunque seamos sabios o aunque nos sintamos sabios, realmente necesitamos mucho de Dios. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo 5 al 6. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque me prefiero que nos quedemos con esto en este momento, porque el versículo 5 y 6 también tiene mucho que enseñarnos. Y prefiero que dediquemos otra clase a ello para sacarle más provecho. Así que, hermanos, somos simples. ¿Usted es simple? ¿Se considera una persona simple en el sentido que necesita más conocimiento? Yo reconozco que necesito más sabiduría. Reconozco que soy muy joven y todavía hay muchas cosas que desconozco. Y tal vez usted reconoce que hay muchas cosas que no conoce. Por eso es que necesitamos oír a los que tienen más conocimiento. Necesitamos oír a los que tienen más sabiduría. Los jóvenes necesitamos oír a nuestros padres. Aunque pensemos en algún momento que sabemos muchas cosas, necesitamos oír humildemente el consejo de nuestros padres, sobre todo cuando nos instruyen en el Señor. Los padres necesitan aconsejar a sus hijos en Cristo Jesús, dar estos consejos, porque sus hijos son muy simples, son más ingenuos que usted, y necesitan que alguien les esté diciendo cómo vivir su vida, que alguien les esté aconsejando para que no equivoquen el camino, para evitarles muchas decepciones, para evitarles muchas tristezas y para que puedan aprovechar al máximo sus vidas, para que puedan vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y así también los hermanos que tienen más edad, quizás no han vivido el Evangelio desde muy jóvenes y sienten un pesar por lo que no pudieron hacer. Como dijo una vez un hermano, eso ya pasó y ya quedó atrás. No podemos hacer nada para devolver el tiempo, pero sí podemos hacer algo de aquí en adelante. Que ahora todo lo que yo tengo de vida, todo lo que Dios me permita vivir,
puedo usarlo para glorificarle y honrarle. Y tal vez necesito más sabiduría. Pidámosla a Dios, oremos a Dios, roguemos que nos ayude a entender más. Hay muchos misterios, hay muchas enseñanzas que podemos sacar de las Escrituras, pero nuestro Señor nos puede ayudar a tenerlo. Y de esa manera nosotros vamos a ser más sabios y con nuestra sabiduría podremos bendecir a otras personas más jóvenes y dar buenos consejos. Y nuestra vida podrá seguir una buena senda que nos llevará finalmente a estar con nuestro Dios. Muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.